De la mano a todos, bienvenidas a Ave Mamá. Hoy queremos acercaros a la lactancia materna de la mano de FEDALMA. FEDALMA es la Federación Española de Apoyo a la Lactancia Materna. Y lo vamos a hacer, bueno, tiene más de 50 asociaciones repartidas y grupos repartidos por toda España que apoyan y ayudan a las mamás en este camino de la lactancia. Vamos a hablar, como decíamos, con FEDALMA y lo vamos a hacer de la mano de la secretaria de la Federación, María Rendo, que dirige uno de los grupos de apoyo en Cartagena. Bienvenida, María. Cuéntanos un poco más qué es FEDALMA, qué objetivos persigue y cómo puede ayudar a las madres que quieran dar lactancia materna. Bueno, encantada de estar con vosotras en este espacio. Y bueno, FEDALMA es la agrupación por excelencia de asociaciones pro lactancia materna de todo el territorio nacional. Todas las asociaciones que forman parte de FEDALMA tienen en común que son grupos de mujeres, madres, establecidos legalmente, o sea, constituidos legalmente. Quiero decir, no es un grupo espontáneo que surge alrededor de, pues, por ejemplo, pues una causa, ¿no? Es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida. Esto nos da a nosotras, al menos así queremos desde FEDALMA, un espacio y un contexto de seguridad y protección, porque bueno, la causa de generar apoyo a la lactancia, ¿no? El objetivo principal es que sean espacios de seguridad donde las madres se sientan acogidas y donde puedan resolver sus dudas de lactancia que no necesariamente son sanitarias. Es un espacio sociosanitario. La parte cultural, la parte de poder acompañar a las mujeres y que se sientan con iguales, es algo que está ya muy estudiado y que bueno, genera muy buenos resultados. Y esa es nuestra principal misión, ¿no? Garantizar que los grupos de apoyo sean espacios seguros, que estén al alcance de todas las madres y disponibles en cada ciudad, si puede ser. Pues bienvenida, María, a ver, mamá. Desde FEDALMA, ¿no? Más que como expertas en la lactancia materna, ¿no? Que bueno, que también, ¿no? Como tú bien has dicho, apostáis por dar un apoyo de madre a madre, ¿no? En base también a vuestra propia experiencia. ¿Cómo se siente la madre y cuáles son los principales problemas o necesidades que se encuentra una mujer a la hora de amamantar? Bueno, nos daría para estar más o menos 4 días hablando de todas las dificultades, porque el contexto es un contexto que no favorece la lactancia materna. O sea, el contexto social, sanitario y cultural hace muchos años que se alejó de la lactancia materna por intereses que ya sabemos, bueno, pues en muchas ocasiones sin intereses económicos, ¿no? Entonces, recuperar poco a poco, pues que lo normal, lo natural es amamantar. Las barreras, principalmente para nosotras, son sociales. ¿Por qué? Pues porque las mujeres vamos un poquito más tarde a la maternidad y llegamos muchas veces sin tener, no hemos visto prácticamente a nuestras amigas amamantar y influye más de lo que creemos, ¿no? Cuando tú has sido amamantada y en tu familia alguien amamanta y tienes amigas que amamantan, ves con más naturalidad el hecho de amamantar. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones a lo mejor pues, es algo frecuente, ¿no? Las reuniones de semana que te digan, no, es que yo de mis amigas soy la primera en tener niños y yo no he visto esto en la vida, porque es algo que se hace como en la intimidad y bueno, pues no vamos por nuestras ciudades y hay imágenes de mujeres amamantando, no, nunca se ha hecho esa normalización, ¿no? A nivel social, por mucho que a nivel sanitario nos consta que se hacen todos los esfuerzos, ¿no? por mandar el mensaje de la lactancia materna, pues es lo mejor. Sin embargo, María, dar de mamar viene en nuestra naturaleza. Solo hay que mirar, de hecho, la naturaleza, ¿no? Todos los mamíferos amamantan, todas las mamíferas. Hemos perdido ese instinto. ¿Por qué tenemos que volverlo a aprender? Bueno, porque vivimos en una sociedad que nos desnaturaliza, que impone unos criterios, que nos hace quizás, yo siempre pienso que se pierden unos años estupendos de educación
de educación sexual, de que las mujeres conozcamos nuestros procesos biológicos y sexuales y reproductivos a los que tenemos derecho. Todos esos años que tú puedes haber pasado por la universidad, puedes tener a lo mejor pues haber estudiado un montón, desarrollado una faceta profesional y que no sepas que las glándulas mamarias producen leche después del parto, porque nadie te lo ha enseñado, porque no se estudia en el colegio. Curiosamente, algunos libros de texto, cuando hablan de mamíferos, nunca ponen a la hembra humana, siempre ponen imágenes, pues eso, pues de los cachorros. ¿Y cuánto tiempo se pierde ahí, no? No se entra, aunque hay proyectos y algunas hemos participado entrando con la lactancia a las escuelas, en los niños de primaria. Yo creo que se pierden oportunidades, ¿no? Para que nosotras como mujeres sepamos y normalicemos que, por ejemplo, la lactancia materna es una parte más de nuestra propia sexualidad. Pero claro, hay tantísimo por hacer y no es que hayamos perdido el instinto, de hecho, siempre está la confianza, ¿no? De, bueno, date una oportunidad, porque después del parto y cuando tengas a tu bebé en brazos, la magia sucede. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres que acudimos a los grupos de apoyo teníamos muchísimo miedo, no teníamos ninguna confianza ni seguridad. Son muchas veces lactancias de milagro, lactancias que se establecen pues porque el bebé te ayuda, porque el bebé te manda mensajes, el bebé lo tienes ahí. Y algo que pasa con la maternidad es que es un tránsito que si tú no has pasado por ahí no lo puedes entender. Por eso es el gran, no sé, la gran incógnita, ¿no? De voy a ser capaz, voy a ser la madre que me va a salir. Claro que sea tu propia biología, pero es un proceso desconocido, quizás, pues esto. En las preparaciones al parto se habla mucho de preparar el parto, no se habla tanto de preparar el posparto, de la lactancia, de lo que va a suceder después. Es como nos enfocamos en cómo dar a luz en vez de pensar que, bueno, que dar a luz efectivamente es muy importante, ¿no? Pero sucede, es efímero en el tiempo y el posparto son así como intensos. María, hablabas de que la sociedad, ¿no? En parte, como se ha generado o organizado, nos está llevando también a dejar a un lado la lactancia materna, pero también se pueden dar otras muchas situaciones en las que la mamá a priori tiene la voluntad por hacerlo y sin embargo, pues bien porque al final tienes que estar muchas horas pegada al niño, el niño pegado a ti, se genera mucha demanda, mucho cansancio, quizás la sensación de que el niño se queda con hambre, es decir, se pueden dar otras muchas situaciones que nos quitan, entre comillas, las ganas de seguir amamantando a nuestros hijos. ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres que nos puedan estar viendo y que se encuentren en esas situaciones para darles un ánimo, un aliento y sobre todo que piensen los beneficios que tiene el dar de amamantar a sus hijos? Bueno, es que es una cuestión muy importante, es una cuestión de mucha profundidad, porque, como decía antes, la lactancia materna es uno de nuestros procesos, uno, no el único, pero es uno importante. Y además es uno que tiene un inicio y tiene un final. Es decir, en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a pasar por ese ciclo reproductivo que se acaba, ¿no? Es verdad que cuando cumples años y entras, por ejemplo, puede ser mi caso, ¿no? En esa etapa donde ya pues estás próxima a que tu ciclo reproductivo se acabe, lo ves desde otra perspectiva, pero el tiempo de amamantar es corto, no son muchos años, no tenemos muchos hijos. La realidad en España es que vamos a tener 1,2. Entonces vamos a tener 1,2 oportunidades de vivir esta experiencia. Nosotras desde los grupos de apoyo no estamos para convencer a las madres para que amamanten. Estamos para ayudar a las madres que lo desean y respetar absolutamente a aquellas madres que por los motivos, criterios que tengan, no deseen hacerlo, porque esto forma parte de una elección. Es un derecho, es algo que te permite
el disponer, que blinda tu derecho a ejercerlo, pero desde luego no se puede obligar, ni se puede insistir, ni se puede favorecer, ¿no? Quizás nosotras desde los grupos de apoyo nos gustaría que hubiera no solo un discurso de que la lactancia materna es lo mejor, sino un compromiso auténtico de dotar de recursos a que las mujeres que tienen dificultades para amamantar venzan esas barreras. Obligar, insistir, convencer, tampoco, porque la realidad es que el 90% de las madres que llegan a los paritorios quieren amamantar. Se caen por el camino pues, en todas las dificultades. En los primeros meses se caen muchísimas mujeres que desean amamantar y que además después alargan una larga frustración por no poder hacerlo, que eso es importante. Y nosotras lo último que queremos además también es generar culpa. No se trata ni de buena madre, ni de mejor madre, ni de mala madre, ni de nada de esto. Se trata de libertad de elección y de que pues, aquellas mujeres que desean amamantar puedan conseguirlo lo más exitosamente posible. Que para eso pues, hace falta, como digo, un compromiso claro de toda la sociedad, desde el ámbito médico al social y al político, porque muchas veces esas dificultades tienen que ver con incorporarse al empleo. Y, por ejemplo, vamos a poner una serie de situaciones, si te parece, María, en la que quizás la lactancia se nos pueda complicar un poquitín más, a ver si podemos ayudar a todas esas mamás que se puedan encontrar en esas situaciones a facilitarse y también un poco a verlo de otra manera, que a veces nos ponemos un poco el muro delante. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos gemelos. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Queremos dar de amamantar a nuestros hijos? ¿Cómo lo gestionamos? Porque si a veces uno ya quizás se nos complica por la demanda, ¿cómo lo hacemos con dos? ¿Qué le recomendarías a todas esas mamás gemelares? ¿Qué les dirías? Bueno, pues lo básico y lo principal que se puede. Pero se lo diría a todas. Parece a veces que es que en una situación específica es más difícil. A veces con uno solo, con todas las condiciones. Es difícil porque hace falta una sociedad. La dificultad de amamantar, no diría yo que cuando no amamantas no es difícil, porque es la soledad, las madres solas, las madres sin tribu, las madres sin calor, las madres sin asistencia, que ahora en pandemia estamos abandonadas. Toda esa parte que no se puede contar, sino que se vive, ¿no? Ese sentimiento de abandono, de esto me está pasando a mí, yo no sabía que esto me iba a pasar, estoy absolutamente perdida, yo no me esperaba, será que soy una floja, esto lo he vivido yo, de decir, madre mía, yo tengo una depresión o algo porque yo no entiendo cómo puedo tener tantas ganas de... Todos estos sentimientos no tienen que ver tanto con las dificultades reales, porque la experiencia, pues... Mira, por ejemplo, una mamá a la que admiro y amiga con gemelas de la semana 30, que se ha dado de mamar pues casi 5 años. Y fue una lactancia súper complicada y muy compleja. Pero ella le salió una fuerza de dentro y ella tenía que extraerse leche, estuvo en casa, estuvieron hospitalizadas 10 semanas, salieron, no podía... Las niñas ya tienen ahora 10 años y ella en aquel momento, ahora todo ha cambiado, ¿no? En aquel momento la UCI neonatal no tenía las puertas abiertas, tenía que extraerse, levantarse de noche en su casa, ni siquiera podía hacer el piel con piel, cosa que ahora, por ejemplo, pues casi todos los protocolos hospitalarios favorecen el piel con piel cuando los bebés están, los prematuros. Pues, ¿qué necesita cualquier mamá? Mucho apoyo. Si además pues se prevén dificultades, más apoyo, no más soledad. Y lo difícil no es amamantar, ¿eh? De dos, yo siempre los digo, tenemos un grupo de múltiples específicos. Nosotras, por ejemplo, nuestro grupo de apoyo lo que ha creado ha sido espacios específicos, porque el apoyo es específico también, ¿no? Y a las mamás que tienen múltiples, lo difícil no es amamantar, lo difícil va a ser siempre criar a 2 criaturas al mismo tiempo, sin apoyo, porque las mamás que tienen 2 hijos a la vez no reciben ayudas económicas, tienen que vestir a 2 al mismo tiempo, no tienen logística, o sea, necesitan mucha logística. Amamantar, pues mucha ayuda al principio
y establecer la lactancia con apoyo real, auténtico, cercano. Que suelen decirles que no van a poder y que la solución siempre es un biberón que alguien les puede dar. Y no, hay muchísimas que lo consiguen y con trillizos. Pero María, vamos, yo que, como todas, ¿no? Todas las que estamos charlando ahora mismo aquí, que somos mamás, yo me imagino, vamos, yo sé cómo pasé mi lactancia materna, que me costó muchísimo, y fueron muchas horas de tener a la niña pegada a mi pecho. Claro, ¿cómo lo gestionas con dos? Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vamos por turnos, de que nos ponemos a uno en un lado, al otro en el otro, de que intentamos extraer leche. Yo, por ejemplo, en mi caso, me era técnicamente imposible. O sea, yo no pude usar los succionadores porque de ahí, honestamente, no salía nada. Entonces, al final, te genera un sentimiento de estrés, también de frustración, porque sientes que no eres capaz de llegar. En esas circunstancias podríamos hablar de una lactancia mixta, por ejemplo. Es decir, no abandonamos uno ni nos pasamos en el otro, sino que intentamos encontrar el mesotest que decía Aristóteles para ser capaz de cubrir las necesidades de nuestros hijos sin perder la fuerza en el intento. Bueno, la lactancia mixta, yo siempre creo que no hay blancos y negros y que además amamantar no solo es leche materna. Amamantar no solo es darle al bebé leche materna a través de la glándula mamaria. Amamantar forma parte de un proceso más complejo. Entonces, en aquellas ocasiones donde por el motivo que sea se introduce un suplemento, se puede seguir amamantando. Hay mujeres con reducciones mamarias que tienen que dar suplementos porque es imposible, no tienen la totalidad. No todas, pero en algunas sí, y además con sorpresa porque es algo no esperado. Entonces, siempre se puede seguir con la lactancia. ¿Por qué? Pues porque siempre se le puede ofrecer el pecho del bebé como lo que es, que no solo es la fuente de alimentación, es una fuente de nutrición que es diferente. Nutrirse es una palabra más compleja, es el afecto, es el calor, es la cercanía, es el piel con piel, que es imprescindible. El piel con piel no solamente garantiza la supervivencia de los grandes prematuros, lo necesitamos a lo largo de nuestra vida y en los primeros meses de vida, estés a término o no y te vaya todo bien, el piel con piel es necesario y es algo que lleva la lactancia materna porque lleva el cuerpo de la madre. Entonces, hay mujeres que van a necesitar dar suplementos si tienen 2 hijos, pero si tienes apoyo y tienes ayuda, tú amamantas a uno, amamantas a otro. Lo difícil no es amamantar, lo difícil son los cambios de pañal, los baños, pero eso va a ser siempre porque van a ser 2 y es complejo. Se puede portear, se puede darle... Y sobre todo, si tienes complicidad con tu pareja y tienes un padre corresponsable a tu lado, pues mientras tú amamantas a uno, su hermano puede hacer piel con su padre. Quiero decir que se puede hacer al mismo tiempo, hay madres que están cómodas amamantando al mismo tiempo, pero no pasa nada si vas ajustándote, eso sí, por supuesto, los primeros meses son muy intensos, porque si con uno hay... las que lo hemos vivido, ¿no? Como esa intensidad, pero con 2 hay muchas mamás que dicen, pues es que yo no lo cambio por nada, porque también es verdad que cuando tienes 2 que amamantar y criar, no es que te recluyan, sino que te ponen los pies en la tierra y hay cosas muy superficiales que no haces. Pero es un placer estar... El problema no es amamantar, el problema es criar en soledad, hacer las tareas domésticas, a veces ese sentido nuestro propio impuesto también por falsas creencias de que tenemos que llegar a todo. Pues estoy de posparto, estoy aquí para atender a mis bebés y el resto que se encarguen. Y a veces no tenemos esas son las condiciones que muchas veces adornan el cuadro y cuando no existen lo complican. Pero no, yo no diría que solo la lactancia. Yo diría que es el resto. María, nos ponemos en otra situación, ¿no? Cuando son 2 mamás, es posible biológicamente inducir la lactancia en la mamá no gestante. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Qué recomendaciones darías
para que sea efectiva, para que se logre que la mamá no gestante también de mamar? Bueno, nosotras tenemos, yo he acompañado varias situaciones en las que parece como muy complejo, pero cuanto más normalices la lactancia y cuanto más entiendas que no tiene que ver con la producción de leche, sino con otros mecanismos, pues ya hay madres no gestantes, la segunda mamá, que lo quiere intentar. Entonces, como lo más importante es tener un recién nacido que succione, pues hay madres que no quieren tampoco recurrir a ningún tipo de ayuda farmacológica por principios, ¿no? Porque, bueno, pues, al final son decisiones personales. Pero hay gente que lo induce con fármacos y después hay otras mujeres que se dejan fluir. Y una vez que tienen al bebé, digamos que su madre lo amamanta y la otra mamá, cuando ya el bebé ha hecho una toma nutritiva más fuerte, pues se lo van poniendo poco a poco al pecho. El bebé se va a enganchar porque el bebé es puro instinto. Y además, si ya, digamos, que ya ha comido, ya ha vaciado el pecho y después se pone en esa succión que es menos nutritiva, que es más placentera, va a provocar poquito a poco que la madre tenga la subida de la leche. Esto es algo que se desconoce, que madres que no hayan estado embarazadas pueden producir leche. Claro que sí, pero la naturaleza provoca eso. De hecho, muchas mujeres, yo lo he vivido, que estamos a lo mejor pues con nuestras lactancias, que yo en mi caso mis hijos se destetaron mayorcitos, pues yo en las reuniones de lactancia notaba perfectamente que el peso se me cargaba. O sea, ¿cómo es posible? Igual que la sensación incómoda cuando estás ahí en periodo de lactancia potente y estás en una cola del supermercado y hay un bebé que está llorando. Y dices tú, ¿cómo me puede dar a mí la subida? Pues porque somos algo más que cerebritos. Entonces tenemos unas emociones, tenemos un sistema que procesa los mensajes inconscientemente y cuando tú oyes un recién nacido, además incluso te encuentras con el desconocimiento. Yo recuerdo a mi marido que decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pones tensa? Y digo, porque no entiendo que no coja a su bebé, porque me lo pide a mí el cuerpo. Y claro, de todas estas cosas quizás nos desconectamos cuando somos en esa parte de infancia, de adolescencia, ¿no? Como la sexualidad está en no lograr el embarazo, en tener cuidado con las relaciones sexuales, en toda esa parte, claro, no estudiamos qué nos ocurre con ese instinto que nos sale de atender, de cuidar, de amamantar, que nos sale. Y que además hay una parte de la sociedad que dice que eso no es muy moderno, ¿no? Que renuncies a esa parte porque eso te va a condenar, que eso es otro debate desde un punto, ¿no? Como si como parece que está como mejor recompensado que renunciemos a nuestra maternidad, ¿no? Que aquello que te sale de cuidar, no, que por ahí te vas a equivocar, ¿no? Y no, para nada, forma parte de nuestra naturaleza y de los niños también, cuidar a los demás. Y María, hablábamos de dos mamás y vamos a ponernos ahora en la situación de mamá y papá. O sea, ya sabemos que papá, de forma natural, no le puede dar de amamantar, pero como tratábamos antes, hay muchas maneras en las que el papá puede tomar un rol activo dentro de la lactancia materna y no dejar a la madre ahí sola ante el peligro, como se suele decir. ¿Qué le decimos a esas mamás? Que le digan a esos papás cómo le pueden echar un cable cuando el niño se despierta a medianoche buscando la tetita y la madre ya está muy cansada y ya no puede más? Bueno, es un temazo, porque el padre corresponsable no se hace, nace, aprende y pues yo voy a decirlo tantas veces como pueda. No se puede obligar a un padre a ser padre y a ejercer de padre y a ser corresponsable. Solo se puede educar a las nuevas generaciones y favorecer nuevos modelos. Los padres corresponsables en los grupos de apoyo son muchísimos, porque son esos padres que mientras nosotros estamos en las reuniones, ellos están atendiendo a nuestros hijos mayores, por ejemplo. Son padres implicados, son padres que nos apoyan para que sigamos haciendo activismo, para que nos den algunas semanitas más, por ejemplo. Son padres que
que se encargan de las tareas, que no les tienes que decir que se tienen que encargar, que se encargan de las tareas domésticas, de la logística. Y son padres que disfrutan viendo a sus bebés en brazos de sus madres y que las acompañan a las reuniones, las llevan cada día de reunión, por ejemplo, que las ayudan a atravesar los miedos. Y esos padres están ahí. A veces son minorías, porque tampoco reciben esa educación, ¿no? Socialmente, hasta no hace mucho, tenemos que saber también de dónde venimos, ¿no? Hasta hace poco los padres no entraban al paritorio. Todavía cuesta que los padres puedan acompañar. No os digo más, ahora en pandemia no pueden entrar a las ecografías. Eso quiere decir que el padre no disfruta del proceso del embarazo y sobre todo la madre no disfruta del placer de que su compañero, su pareja, el padre de su criatura esté ahí acompañándola. Claro que podemos solas, pero es que cuanto más acompañadas estemos y esa compañía sea desde luego positiva, ¿no? Porque es deseable que nuestras parejas y nuestros padres se impliquen. Yo a veces asumo que hay padres que dicen, no, yo le doy un biberón, pero sí me implico. Mira, hay millones de maneras de implicarse. Favorecer que tu mujer pueda amamantar es una forma maravillosa. No va a estar amamantando 24 horas y además los niños crecen y además los niños después van a la escuela y además después hay que ir a las reuniones con la seño y además hay que llevarlos al pediatra y además hay que ir a comprar el material escolar. O sea, te queda toda la vida para hacer millones de cosas. Amamantar solo puede hacerlo tu mujer ahora. Facilítalo y muchos lo hacen. Y por la noche, si colechas, tu bebé se despierta, te arrimas un poco, lo enganchas, sigue durmiendo el bebé y sigues durmiendo tú. Y cuanto más cómoda la lactancia, más tiempo dura. Entonces, pues hay muchos padres desplazados de la cama familiar que lo viven con mucha tranquilidad, pero hay que cambiar también algunas mentalidades, ¿no? Porque al final los bebés son individuos con derechos y bueno, a veces en las relaciones de pareja es como, bueno, yo diría que el mundo es un mundo adultocéntrico, ¿no? Entonces las necesidades de las criaturas, que además están, no es igual hablar de crianza temprana, de bebés de menos de 6 meses, de bebés de 8 meses, que de niños de 5 años. Y María, la última ya de las situaciones, amamantar al primero durante el embarazo del segundo, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la necesidad no real, tú ahora lo explicarás mejor, de dejar de amamantar porque va a producir contracciones o por lo que sea. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad? Bueno, de mito todo. De hecho, la culpa la tiene siempre la teta. Así entre nosotras, siempre, todo lo que vaya a pasar siempre va a ser achacable a la lactancia. No es verdad que produzca contracciones, yo he pasado 2 embarazos, aunque solo llego a término 1 de mi hijo pequeño, yo hice 18 meses tándem. Es con naturalidad. Con la naturalidad que vivas la lactancia, así sucederá que si durante el embarazo notas malestar y te apetece terminarla, la terminas. Si no notas malestar y tu bebé o tu niño, depende mucho de la edad del mayor también, no es igual la intensidad de quedarte embarazada, a lo mejor cuando tu hijo mayor tiene 5 meses o 6, que sucede mucho además, que la lactancia no inhibe que te puedas volver a quedar embarazada. Entonces va a cambiar en función de la edad de tu hijo mayor. En mi caso, mi hijo mayor tenía 4 años. Su lactancia estaba ya pues casi al final. Era muy residual, pues una toma para dormirse. Era otro proceso. Entonces yo llevé muy bien el embarazo y es verdad que cuando nació su hermano, pues hubo un paso atrás y la lactancia nos ayudó. Yo siempre digo que lo que tú sientas, si sientes, aguantar no se puede en ningún momento de la vida, aguantar nada que esté yendo en contra de lo que tú estás sintiendo, pero no solo con la lactancia, porque hay muchas mamás que dicen la lactancia es que ahora no lo soporto, pero mira, tenemos que conectarnos con nosotras mismas, vivimos situaciones que no soportamos, te tienes que escuchar y decir, no, mira, yo llego hasta aquí, sin valoraciones externas, hasta
aquí y siempre está bien. Todo lo que hagas desde lo que tú sientes está perfecto. No tienes que rendirle cuentas a nadie, no hay un ranking. Entonces, hay muchas mujeres que con sorpresa siguen amamantando, sus bebés no se destetan y se encuentran que después del parto tienen con mucha normalidad pues un bebé al que amamantar y un niño de 2 añitos, que en plena regresión, porque nace un hermano, pues le va a venir bien ese afecto con mamá. ¿Qué se necesita? Mucho apoyo, mucho contexto, muchas madres que amamanten y que hayan vivido situaciones similares y muy tener en cuenta que es algo pasajero. Y por supuesto, erradicar la palabra sacrificio, porque no es un sacrificio. Para mí sacrificio es poner lavadoras. María, como dices tú, algo pasajero. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Ave Mamá. Muchísimo apoyo, como has mencionado, que es lo que se necesita. Desde aquí queremos mandar un mensaje a todas esas mujeres que necesiten apoyo a que acudan precisamente a la federación, a FEDALMA, que tiene muchísimos grupos de apoyo y seguro que van a ser más que escuchadas y ayudadas. Nosotras nos vamos a despedir, volveremos como siempre con historias reales. Si quieren se suscriben, pero sobre todo se cuidan.